Es con gratitud y con gozo que estamos en la casa de Dios. Porque Dios no solamente es creador y redentor, pero es sustentador. Y estamos aquí gracias a su permiso. Tú respiras, tu corazón palpita, gracias a Dios. Y una de las manifestaciones de la gratitud precisamente es venir a darle gracias en su casa de oración. Tú le puedes dar gracias en tu casa, le puedes dar gracias con tu familia y se vale también. Pero él ha indicado, dice, no olvidando de congregarse, como algunos lo agarran por costumbre, sino dice, venid todos a la casa de oración. Y el salmista lo remata diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermosa experiencia el venir a la casa de Dios. Algunos vienen en el automóvil, otros en taxi, otros en carro, otros a pie, etc. Cuando nosotros íbamos de niños, íbamos a pie. Pero qué alegría caminar por la calle de Ciudad Obregón, la banqueta bien fría, digo bien caliente, y aprovechamos el pasto de las casas ricas, el zacatito, para enfriar un poquito los pies, porque íbamos descalzos, ¿verdad? Y entonces llegábamos otro pedacito fresquecito de zacate y seguíamos corriendo porque el pavimento y la banqueta estaba bien caliente. Pero íbamos felices, pobres pero felices. Amén. Pobres pero fieles. Amén. Claro que pobres desde el punto de vista de este mundo, pero éramos ricos, príncipes en la casa del rey. Amén. En esta mañana, queridos, yo no sé cuál sea la carga que tú traes, la preocupación con la que viniste a la casa del Señor, pero el Señor le dice a todos, Salmo 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. Amén. Hay gozo, hay esperanza en la congregación, porque Dios se hace, ¿qué cosa? Presente. Amén. Esta mañana quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero invitar a los jóvenes estudiantes de la universidad, un minutito nomás, como un solo hombre, pónganse de pie y vengan para acá, por favor. Rápidamente quiero darle una bienvenida oficial. Estos muchachos llegaron aquí el martes, ¿verdad? Llegaron el martes, nos conectaron con la iglesia, el director de publicaciones, y dijimos, nosotros amamos el colportaje. De paso, ¿hay alguien que no sabe lo que es colportar? Levante la mano. ¿Qué es colportar? ¿No sabe lo que es colportaje? Colportar, el colportaje es colportar. ¿No sabe lo que es colportar? Ah, el que colporta. ¿No sabe lo que hace el que colporta? Va y anda colportando. ¿No sabe lo que hace el que anda colportando? Sencillo. Estos colportores son los que se encargan de venderle libros a la gente que no quiere ¿qué? Comprar. De verdad, esa es la estrategia que traen ellos. Ahora, quiero presentarlos, acérquense un poquito más. Estos jóvenes, algunos de ellos estudian negocios internacionales. Negocios internacionales. Odontología. Ah, y los dientes. Tecnología dental. También los dientes. Negocios internacionales. Wow. Odontología. Wow. Y negocios. Ningún pastor vino. Bueno, aquí está Juanito Rick, ¿verdad? ¿Dónde está Juanito? ¿Juan? Ya se me perdió Juan. Ese está estudiando teología, ahorita me di cuenta. Muy bien, estos jóvenes universitarios, ya escucharon la carrera, vienen, hermanos, con dos propósitos. Cada año, 500, 400 jóvenes de diferentes universidades adventistas salíamos y ahora salen todavía a llevar las publicaciones cristianas, como son la Biblia, el Centinela, otro libro de salud, libro para jóvenes, para familia, etcétera, etcétera. Libros muy maravillosos que a nosotros nos tocó también vender. El propósito número 1 es venir a esta ciudad para vender libros al por mayor. ¿Me explico? Ese es su propósito número 1. Y número 2, aunado con ese propósito, es evangelizar. Son misioneros. ¿Me explico? Entonces ellos dejaron su ciudad, su iglesia, su familia, en lugar de estar de vacaciones por allá en Acapulco, quién sabe dónde,
trabajar acá, ¿está bien? Ellos vinieron como misioneros. La intención de ellos es, con la venta de los libros, sacar los recursos para estudiar el siguiente año escolar, que se llama beca de estudios. ¿Me explico? Entonces, yo quiero animarles a todos, ojalá, ¿verdad?, para que nuestros hermanos jóvenes que están aquí nos presenten qué libros traemos, qué libros traen. El martes sería un buen día para ustedes. El martes que ellos nos enseñen qué libros, ¿está bien? Y entonces allá afuera usted va con ellos, anótame con una colección, anótame con este libro. Usted sabe que es libro que lleva el mensaje adventista y que además con el recurso de ese libro ellos se ayudan para su colegiatura. ¿Estamos de acuerdo? Así que el martes podría alguien hacer una presentación y entonces allá afuera hablan de negocios, de que cuánto cuesta, cómo te lo voy a vender, eso allá en el parking. ¿Me explico? Pero aquí nos muestran los libros y usted se pone de acuerdo con ellos porque queremos colaborar con ellos, ¿sí o no? Claro que sí. Alguien dice, ese libro, pues yo ya lo leí o no me gusta, cómprelo y regáleselo a alguien. El caso es apoyarlos, número uno. Y de repente usted dice, bueno, estos son jóvenes, no está su mamá, no está su papá, etcétera. Yo lo voy a adoptar, esta muchacha, este muchacho lo voy a adoptar. Este domingo te llevo a desayunar. Este lunes quiero que vayan a comer a mi casa. A lo mejor no se lo llevan a todos, son bien comelones, ¿verdad? Pero usted se lleva a uno o a otro se lleva a otro. ¿Sí me explico? Por lo menos el hermano Zamala ya se lo llevó a todos la otra vez. Junto con Pastor se lo llevó también. Y comimos bien sabroso, ¿sí o no? Sabroso. Así que, hermanos, nuestros jóvenes son misioneros y quieren trabajar porque los contactos que ellos hacen en las calles, en las ciudades, ¿verdad? Ellos nos van a dar los nombres de las personas con que oren, el teléfono, etcétera, y a lo mejor nosotros podemos continuar con ese trabajo y ganarlos para Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, no levante la mano si no lo va a hacer. ¿Cuántos de ustedes le gustaría, además de orar por la hermana por la que se va a orar, Acosta, vamos a orar también por los jóvenes estudiantes durante todo el verano? ¿Cuánto le gustaría orar por ellos? De veras, levante la mano si va a orar, si no, mejor ni la levanta. Muy bien, yo voy a orar por ustedes. Número 2, ¿a cuántos de ustedes les gustaría apoyarlos de alguna manera? De una o de otra manera, apoyarlos, darles nombres, direcciones de familiares, de amigos, compañeros de trabajo, para que ellos los visiten y de esa manera tengan un banco de nombres para que vayan a venderle los libros. ¿No les parece? También, ¿les parece? Va a haber mucho trabajo, muchachos, pero los queremos también que trabajen en la iglesia, ¿está bien? Que ellos canten, dirijan, como han estado apoyando y van a apoyar con nosotros, ¿está bien? Dios les bendiga, muchachos, y va a ser un feliz sábado con nosotros también. Adelante a su lugar. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dan, amén. El Señor es maravilloso, hermanos. No solamente los mormones tienen misioneros, no solamente los testigos de Jehová tienen misioneros, también la iglesia adventista tiene jóvenes que aman, ¿qué cosa? La misión de predicar el evangelio a través de las publicaciones cristianas adventistas. Así que, diciendo esto, vamos a ir de lleno al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles, hermanos queridos, si son tan amables, ir al Génesis, al principio, primer libro de la Biblia, por favor. Génesis, capítulo número 11, como ya se leyó, muy bien, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis, capítulo número 11, por favor. ¿Tenemos el libro? Muy bien. Antes de leer nuevamente, vamos a ver. Querido Padre Celestial, tú nos has congregado en este lugar, Señor. No venimos a perder el tiempo. Vinimos a adorarte, porque queremos servirte. Queremos, Señor, escuchar tu palabra. No palabra de un hombre, sino palabra de Dios. Amén. Permite que nuestra mente esté abierta para si hay la necesidad de alguna respuesta, algún cambio en nuestra vida personal. Tú nos hables al corazón a través de este mensaje, especialmente al pastor y a toda la iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 11, por favor. Una historia interesante. Dice la escritura. Tenía entonces, es una historia, ¿se da cuenta? Había una vez, entonces, dice ahí, tenía entonces toda la tierra una sola ¿qué? ¿Una sola qué?
lengua, o sea, idioma, y unas mismas palabras. Un refuerzo, que se sepa a qué se refiere, es una misma lengua y una misma ¿qué? Una misma palabra, o sea, hablaban un solo idioma. ¿Está bien? Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Interesante, salieron y se establecieron. Y dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros. ¿En qué lengua? ¿En qué idioma? En el mismo. Se entendían, pero ¿qué? Bien lindo, bonito. No había confusión. Se entendían, pero a las mil maravillas. Lo que uno decía, el otro lo percibía y lo entendía. El transmisor hablaba, el receptor oía y se entendía el mensaje claramente. ¿Me explico? Dice ahí el versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahorita primero dice hagamos, vamos, cosamos. Pero aquí ahora el verbo añade una palabrita más, queridos. Unas letras más. Quiero que estén atentos a esto. Versículo 4. Tengan su Biblia, por favor. Dice el versículo 4, Génesis 11:4. Y dijeron: vamos. Y aquí viene la añadidura. Edifiquemos. ¿Dice así? ¿Dice edifiquemos? No. Edifiquemos. Nos. ¿Qué diferencia? Edifiquemos. No, dice edifiquémonos. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, más adelante. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a ¿dónde? Y dice hagamos. ¿Dice así? No, hagámonos. O sea, hagamos ¿para quién? Para nosotros. Edifiquemos ¿para quién? Para nosotros. Construyamos ¿para quién? Para nosotros. Somos el centro y todo lo que hagamos será para nosotros. Dios fuera del mapa. Dios no tiene nada que ver con nosotros. ¿Me explico? Escuchen bien. Sigue diciendo ahí. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Está qué cosa? Perfectamente unidos. Son uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y qué interesante declaración de Dios. Dios no se equivoca, sabe lo que está hablando Dios, ¿sí o no? Y dice ahí Dios: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado y planeado hacer. Nada los detendrá. Otra versión, creo que es la Biblia de Jerusalén, no recuerdo ahorita, pero hay otra versión que dice este versículo cuando habla Dios. Y dice: y nada les hará desistir de la obra que ya iniciaron. Dice la versión nueva de Jerusalén. Dice: y nada les será imposible. Tremendo, hermanos. Fíjense bien lo que dice: nada los hará desistir, nada los hará desanimar, nada los hará parar. Ya empezaron y nada los va a detener. Dice esa versión: y nada les será imposible. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en nuestros días? En primer lugar, queridos, que este pueblo tiene algunas lecciones interesantes que bien valdría la pena nosotros capturar, implementar y también qué cosa desarrollarlas en el contexto familiar, en el contexto matrimonial, en el contexto de tu trabajo, en la laboral y por supuesto en tu vida espiritual y en la acción que Dios espera que como iglesia qué cosa realicemos para su gloria. Si nosotros implementamos estas 3 lecciones por lo menos que ellos nos enseñan, haremos tantas cosas y que Dios diga:
estos hermanos de Eastmont han iniciado la obra, han empezado a realizar esta labor. ¡Qué bárbaros! Nada los va a detener, nada los va a hacer desistir. Van a seguir y seguir hasta terminar lo que se han propuesto. Ojalá que Dios diga eso, pero con la ¿qué? Con la bendición de Dios, que hace la pequeña y gran diferencia entre aquellos que no tienen nada que ver con Dios, entre aquellos que planifican para nos en lugar de para Él. Y entonces vean lo que dice allí. Dice allí el versículo número 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo está unido, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron ¿qué cosa? De edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de esta ciudad, de esa se llamó como Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la haz de toda la tierra. ¿Hay algo de malo en que un pueblo se una para un propósito? ¿Sí o no? ¿Oh? ¿Hay algo de malo que un pueblo se entienda a las mil maravillas, pero bien bonito se entiende su lenguaje, su comunicación, su sistema de comunicación se entiende? ¿Hay algo de malo en comunicarse correctamente? No. ¿Habrá algo de malo querer buscar la seguridad en términos general? ¿Habrá algo de malo que estos postdiluvianos tenían el propósito de seguridad para ellos? ¿Habrá algo de malo buscar seguridad para tu familia? No. Lo malo es ¿qué cosa? ¿Dónde buscas tu seguridad? ¿Dónde buscas qué cosa? Tu acción para buscar esa seguridad y protección. Ellos dijeron: por si fuéramos esparcidos, por si viene otro diluvio, nosotros aquí con esta torre grandísima vamos a estar seguros, y esta ciudad no le va a hacer nada el diluvio, porque esta torre va a llegar hasta el cielo. Así que aquí tenemos seguridad. Cuando el propósito es común, queridos hermanos y amigos, cuando tú entiendes el propósito, sabes que es bueno y que vale la pena, tú te sacrificas para lograr eso, ¿sí o no? Claro. Los jóvenes tienen un lindo propósito, se tienen que sacrificar, ¿qué cosa? De estar en sus vacaciones, de estar por allá paseando en el rancho, y vienen a laborar, a trabajar, a batallarle pues, a pagar el precio, porque tienen un propósito. Un día graduar de odontólogo, un día graduar de negocios internacionales, o lo que ellos mencionaron. Ellos quieren lograr algo, tienen que pagar ¿qué cosa? El precio. Y estos postdiluvianos no eran la excepción. Realmente estaban pagando el precio, lo iban a lograr, a menos que Dios interviniera. Quiero decir algo aquí bien claro. Escúchame bien, querido amigo y miembro de la iglesia. Todos los planes, por muy bellos, por muy nobles, por muy lindos, por muy grandiosos que puedan parecer, si no tienen la consulta con el Dios creador, si no tienen la aprobación de Dios, escúchame bien, está destinado a la vergüenza y al fracaso y a la tontería. Llámese matrimonio. Tu matrimonio es un buen propósito, tenerlo unido, armonía, un solo lenguaje entre esposo y esposa. Decía, por ejemplo, mi hija: mami, ¿puedo ir allá o acá? A los 12 años. Y decía mi esposa: no, por ahora. ¿Por qué, mami? Y negociándola ahí. Pero mira que eso. No, hijo, no. Y entonces venía con el papá sin que yo me viera ¿qué? Dado cuenta. Papi, ¿qué pasó, Beberlita? ¿Qué pasó, cariño? Papi, fíjate que esa, que la otra es bien buena para convencer. Quiero ir así con mi amiga, etcétera. Wow, sounds good. Suena muy bien, hija.
sí. Déjame consultar tantito con mi equipo. Cariño, ya te dijo mi hija, ¿verdad? Dice mi esposa. ¿Sí? ¿Cómo la ves? No creo por esto y por esto. Me decía ella, estoy de acuerdo contigo, pero mira, esto y esto que la ves. Entonces evaluamos la situación y entonces estábamos, ¿qué cosa? Un mismo ¿qué? Lenguaje. Con el tiempo, los dos, Saulito, un año más, Beverly un año menos, captaron esto. Y cuando la niña insistía, papi, ándale papi, me da un besito por acá y un masajito y me abrazaba, papi, bien salamera y chapucera y lo que tú quieras, pero bien queriendo, ¿qué cosa? Convencer, ándale papi, mira. Y de repente escuchaba que Saulito, de 12 o 13 años, desde allá, le gritaba a su hermano: ya, morra, ni le digas, ellos están bien unidos. Lo que dice mamá, lo dice papá. Lo que dice mamá, lo dice. No, ni te ilusiones, papá no te va a dejar. Si ya mamá te dijo que no, olvídate, morra. Ni le busques, no te van a decir que sí. No, pero que no te van a decir. Yo sé, decía, chamaco más pensador según él. Yo sé la onda, no te van a dar. Con que uno ya te había dicho que no, ni le busques, morra, le decía, ya no la vaya. A veces era así, a veces era no, pero siempre, ¿qué cosa? El mismo lenguaje del matrimonio. Así que es una buena lección estar unidos en el mismo lenguaje, ¿sí o no? Es una buena lección. De repente tú llegas a un trabajo y el jefe tiene expectativas. Espera de ti que hagas algo, espera que trabajes. Sencillamente, si tú dices, pues como no me dijo, aquí me siento, pues te va a correr al ratito. Mejor, jefe de trabajo, sí, muchacho, quiero saber qué tengo que hacer. Mire, ya es la hora, dígame mi tarea, señor. O no, muchacho, mira, vas a hacer esto, esto y esto. Cuando termines, esto y esto, si termino. Ok, está bien. Sepa qué esperan de ti y qué cosa. Hazlo. Eso es comunicación. Si el hijo del jefe o el familiar del jefe llega y te dice: oye, Juancho, ¿qué estás haciendo? Voy lavando el carro de tu papá. No, deja el carro a medias con el jabón así y ve y dale, lleva al perro a pasear. Discúlpame, joven, la orden del jefe fue lavar el carro y no he terminado. ¡Ah! ¿No sabes quién soy? Sí, yo sé que tú eres el hijo del jefe, pero el jefe me dijo que lave el carro y yo quiero cumplir. ¡Ah! Ahorita vas a ver con mi mamá. Oye, mamá, yo le dije que no me obedeció, muchacho. ¿Qué le dijiste? Pues que vas a pasear el perro. Hijo, discúlpame, yo le dije primero que lave el carro. Y él, qué bueno que no te obedeció, porque si te hubiera obedecido, ¿sabes qué? Le doy gas, le doy fire. ¿Por qué? Porque si te obedece a ti en contra de lo que yo dije, en otras cosas también me va a desobedecer. Así que vale más estar bien, ¿qué cosa? Comunicados. Vale más estar en el mismo lenguaje. Qué importante en la familia, hermanos. Qué importante cuando papá dice una cosa y mamá dice otra, unidos. Ah, pero qué triste cuando eso en la familia de Dios, en la iglesia. Una vez yo tuve que preguntarle a un anciano de iglesia, por allá hace años, siendo que cuando no estaba el pastor, él hacía otras cosas que en presencia mía no las hubiera hecho. Y le dije una vez: hermano, nomás una pregunta simple de párvulo, una pregunta de kinder. Así le hice esa pregunta al primer anciano de esa iglesia. Cuando el pastor no está en la iglesia, usted, primer anciano, ¿lo sustituye o lo representa? Dígame la respuesta. ¡Ah, claro que lo sustituye! A ver, déjeme preguntar otra vez, a lo mejor no entendió. Cuando el pastor está predicando en la iglesia 2 y usted es primer anciano de la iglesia 1, no está el pastor, ¿usted lo sustituye o lo representa? Y me contestó igual: lo sustituye. Pues usted no está, yo estoy en su lugar. Va. Entonces, si yo me voy por 2 meses, usted me sustituye, ¿verdad? Así que el cheque le va a llegar ¿a quién? No, pues a usted, no. Si usted me sustituye, usted debe recibir también, ¿qué cosa? El cheque del pastor, porque usted está en lugar del pastor. Y le dije: mire, ¿usted sabe quién era el pastor anterior? Sí, el pastor fulano de tal. Bueno, el pastor Isidoro lo sustituyó de tal manera que ahora él no tiene nada que ver, no tiene vela en el entierro, le dije, no tiene nada que ver con esta iglesia. Bueno, eso sí lo entiendo, pero al pastor lo cambiaron a otra, pues
lo sustituyó. Yo no lo estoy representando. A quien represento es a la conferencia. Pero usted, en ausencia del pastor, usted lo representa. No, dice, pero ahí que la junta lo defina. Está bien, hermano. Yo no tengo ningún problema ni con la junta ni con la administrativa. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Fuimos a la junta, le expliqué. Hermano, qué raro, 30 años en la iglesia y no entiende esa lección de párvulo. Usted lo representa. Cuando una visita llega a la iglesia normal y tiene una necesidad espiritual, normalmente ¿a quién busca? Al pastor de la iglesia. Pero como no está, le dice la diaconisa, mire, no está nuestro pastor ahorita, pero está el anciano. ¿Qué es eso? Ah, es el dirigente que le ayuda al pastor. Ok, va con el anciano y entonces le dice, ¿sabe qué? Fíjese que yo necesito, mi familia, unos $200 que la iglesia me dio un donativo. Pero el anciano y yo ya hemos hablado que donativos están en Dorcas o en Fondo de Pobres. Ella sabe el caminito. Pero de repente, él sencillamente se le olvida. Espérame tantito, señora. Marca el celular. Pastor, hay una emergencia aquí. Así. Acuérdese, hermano, el caminito. Ya hemos hablado. Oh, sí, Dorcas o Fondo de Pobres. Exacto. ¿Y qué tal si Fondo de Pobres y Dorcas no tiene nada? Entonces, pasa a la junta y la junta decide si se hace la solicitud, ¿qué cosa? Al pleno. Era lo que habíamos hablado. En otras palabras, usted tiene que respaldar, representar a su pastor cuando está, ¿qué cosa? Ausente. Esto está claro. La mamá se fue al trabajo, el papá está en casa. La mamá está en casa o el papá se fue al trabajo. La autoridad máxima en ese momento es el que está en casa, en representación del ausente. De tal manera que la hija o el hijo tiene que cuadrarse, tiene que saludar a la mamá como máxima autoridad. Cuando llega el papá, él es la autoridad máxima en ese momento. Pero cuando el mensaje es diferente, hay confusión en el barco, hay confusión en la familia y entonces viene la desgracia, el desastre. ¿Cuántas cosas suceden porque alguien dice una cosa, otro dice otra? Aquí me pensaron así. ¿Qué mejor, hermano, seguir el ejemplo de estos postdiluvianos? Tener un solo ¿qué? Tener un solo sistema de comunicación, de tal manera que no nos agarre el enemigo con ese asunto. Y de esa manera, qué hermoso, dice, este pueblo estaba unido, tenían un mismo propósito: protegerse de otro diluvio, hacerse famosos, ser los gobernantes de su gran ciudad Babel, declararse ateos 100%, desobedecer al Dios creador. Y de paso dice, cuando ya estemos en la altura de esa torre de Babel, dice, descubrir las verdaderas causas científicas del diluvio y que no nos salgan con cuentos nuestros antepasados de que Dios mandó la lluviecita. Este asunto lo vamos a descubrir, ¿qué cosa? Científicamente, porque Dios está fuera de mi mapa. Todo plan, todo proyecto que no cuente con la bendición de Dios, llámese familia, iglesia, institución, lo que sea, un organismo, si no tiene la aprobación de Dios, hermano, está destinado al divorcio, está destinado a la separación, a la división, está destinado al fracaso. Pero qué hermoso cuando dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y de repente te faltan inteligencia o sabiduría, pídele a Dios y Dios te la va a dar, y Dios te va a hacer más que vencedor por la gracia de Él, si eres humilde y consultas, preguntas, y Dios te va a dar bendición. Tenían un mismo sistema de comunicación. Yo le llamo a esto secreto número 1 en toda relación interpersonal para llevarse bien con la gente. Comuníquese, hable uno al otro, piense y exprese lo que piensa con respeto, con educación, con cristianismo. En una buena relación de iglesia, de trabajo, de familia, es el secreto que no falla. ¿Cuántos problemas por causa de la lengua, queridos? ¿Cuántos problemas por causa de bla, 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 bla? Qué bonito sería una familia que de la abundancia del corazón hable la boca. Abunda Jesús en el corazón, abunda la palabra en el corazón, abunda la cortesía, abunda el cariño. Las palabras van a ser de esa manera. Pero si no abunda eso, sencillamente va a venir lo malo. ¿Cuántos problemas se evitarían si una lengua estaría llena del amor de Jesús? Dice allí
tenían un mismo plan de trabajo. Qué interesante. Tenían un mismo plan de trabajo. Construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. No tenían dos proyectos a la vez. No tenía, cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien tiene buenos planes y los hace con o sin consultar. Simplemente hace lo que quiere, ¿no? Ellos estaban unidos, no solamente en comunicación, en el lenguaje, en propósito de seguridad, pero también en la acción concentrada. Qué hermoso sería que la iglesia adventista de Eastmont estuviera con estas características y además con la bendición de Dios. ¿Cuántas cosas serían, hermanos? De verdad, se lo digo por la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántas veces no queremos consultar y no estamos buscando la aprobación de Dios? Y pues vamos a tener fracaso definitivamente. Estos postdiluvianos no tenían la aprobación de Dios, así que estaban destinados a fracasar y así sucedió. Sencillamente no consultaron. Déjenme leerles un poquito un pensamiento del libro Patriarcas y Profetas. Interesante lo que encontré aquí. Dice: generalmente los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. ¿Qué dice eso ahí? Que si el padre tiene la costumbre de no consultar a Dios y a la palabra para planes de familia, etcétera, los hijos van a ser de la misma manera. No les va a importar ni un soberano comino hacer las cosas sin consultar a Dios. Por eso dice este libro: los padres, los hijos heredan la disposición y generalmente se portan igual que sus padres. La profecía de Noé, dice, no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. No fijó el carácter y el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y el carácter que habían desarrollado. Fue una expresión, dice, del propósito de Dios hacia ellos y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. ¿Qué estoy diciendo? Sem, Cam y ¿quién? Y Jafet. Sem en la línea, Jafet en la línea. Pero ¿qué pasó con Cam? Se salió de la línea, fue irreverente, no tuvo el respeto filial, familiar. Él cometió graves errores, graves pecados. Y cuando Noé pone la bendición como padre y patriarca, dice una profecía de lo que él ya estaba viendo, la disposición de ese muchacho. Y entonces le dice: Jafet, tengas bendición, tengas animales, tengas agricultura, tengas muchas riquezas, y sea Canaán tu siervo. Cam, sea la bendición de Jehová sobre ti, que se te multiplique el ganado, y le dice una gran, tremenda prosperidad, y sea Canaán tu esclavo, tu siervo. Y ahí estaba Cam, escuchando lo que le iba a suceder a Canaán, su hijo. Qué terrible, queridos, cuando nosotros nos alejamos a pesar de que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, y todavía seguimos testarudos de no hacerlo porque no quiere. Como aquella vez le dije a la muchacha jovencita, yo estaba en la oficina pastoral de esa iglesia allá en México: fulana, ven tantito. Sí, pastor, a la orden, ¿qué le puedo servir? Mira, dile a fulana que venga, necesito hablar con ella sobre la sociedad de jóvenes. ¿Cómo, pastor? Sí, allá está en la esquina, atrás de la iglesia. Y se extrañó la muchacha, me dice: pastor, ¿acaso no sabe que ella y yo no nos hablamos? Pero qué raro, ella y yo no nos masticamos, no nos tragamos, ya tenemos más de 2 meses que no nos hablamos. Así que busque a otra que la llame, pero yo no le dirijo la palabra a él. Oh, de veras. ¿Y eso por qué? Bueno, hay problemas, pastor. Y entonces
le dije, mira, no le hables tú, solamente yo te doy el recado. Y llegas allá y dices, fulana, ¿qué habla, pastor? Así como tú le hablas. Si es que no le has hablado, pues tendrás, no es tuyo, tú dile que venga. No, pastor, es que yo no le hablo y no pienso hablar. Pero no sabes que tu condición espiritual está mal delante de Dios cuando estás en odio y en problemas con ella. Sí, dice, pero de todas maneras yo no le voy a hablar. Eso más o menos se pasa a una muchacha de 14, 13, 15, media corajudilla. Se pasa más o menos. Pero cuando hablé con una hermana de la iglesia, hermana de 50 años, la mayor, 30 años en la fe adventista, y se gozaba, oh pastor, nosotros somos los pioneros de este. Qué lindo, hermano, qué lindo. Pero no sabía que yo no iba a escuchar de que era pionera, lo que sea, sino que estaba en problemas con otra hermana pionera también. Mi hermana, tengo entendido que usted y la hermana andan del chongo, ¿sí o no? Oh, sí, ya le llevaron el chisme. No, no es chisme. Yo me doy cuenta que usted y ella ni se saludan en la iglesia, ni se dirige la palabra en el comedor. Ustedes están mal. Oh, sí, pastor, dice, es una larga historia. Ella es orgullosa y yo soy orgullosa y yo no pienso pedirle perdón. Y la pastoreé un poquito con la Biblia, oré. Y qué terrible corazón, hermanos, cuando esta dama me dijo así: pastor, escúcheme bien, dice, escúcheme bien. Yo sé que estoy mal delante de Dios. Sé que me pierdo cuando Cristo venga y me encuentre en esta condición. Pero déjame decirle algo. Jamás yo restituiré esa relación con esa señora. Y añadió la mujer: no importa que me pierda. ¡Wow! Dije, está perdida. ¿Cómo que no importa que me pierda? Está perdida, dije yo. ¿En serio, hermano? ¿Lo está diciendo en serio? Con esos 30 años de adventista y pionera y toda la cosa. Sí, dice, es que me odió tanto, la odio, etc. ¡Wow! Dice, qué corazón tan más que duro, empedernido. O sea, corrupto, sin el amor de Cristo. Pero con esa declaración: aunque me pierda, no importa que me pierda, cuando Cristo venga me pierdo, no importa, pero yo a esa señora no le hablo para nada. Eso sí está grave, dije yo. Tuvimos que tener una vigilia, ayuno, oración, porque ese espíritu no sale así nada más, hermano. Tiene que orar, ayunar, y el Señor puede traer reconciliación. No importa cuán profundo haya sido la ofensa, pero tiene que haber, como dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que a mí viene, no le eche fuera, pero tendrá que ser humilde como el divino y humilde Rabí de Galilea. Ejemplo os he dado, dijo Jesús, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Yo les he dado ejemplo, dijo Jesús. He venido a servir, no a que me sirvan, y a poner mi vida con ustedes. Pedro, hazte tantito para atrás. Sí, Jesús, ¿qué vas a hacer? Tus sandalias, por favor, quítatelas. Señor, ¿cómo que me vas a lavar los pies tú? No, jamás me lavarán los pies, le dijo Pedro. Pobre Pedro, bla, bla y bla, bla. Entonces, bueno, Pedro, está bien, respeto tu decisión, pero una cosa sí te digo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oh Señor, entonces lávame no solamente los pies, sino la cabeza. No, tampoco te vayas al extremo, Pedrito, solamente los pies. Tú ya fuiste bautizado y el lavamiento de pies es lo único que necesitas. Qué terrible, hermanos, cuando no entendemos el sistema, el proceso de salvación que Dios utiliza, que la primera base es la humildad, la sencillez. No es el orgullo, no es el yo, no es lo que a mí me da la gana y que guste la que guste, voy a hacer lo que yo quiero. Cuidado, hermanos, ese riesgo lo tienen solamente los laicos. No, lo tienen los pastores, lo tenemos los ministros. Oiga, pero este pastor, ¿quién lo viera? Consagrado, ora, etcétera. Bueno, usted ve lo que hace el pastor y de repente ve que se le salió el mono, le subió el indio, como dicen allá. Mira qué orgulloso el pastor, mira qué vanaglorioso, mira qué pedante, mira qué orgulloso. Bárbaros. A lo mejor algunos me han visto a mí
como colegas, pero yo he visto algunos también. Bárbaro. El poder enferma. Usted le dan una llave, usted tiene poder. La otra vez me dice la tesorera de la voz Silva: pastor, ya fue al banco. ¿A qué? Ya fue al banco a poner su firma. Oh, sí, me habló el pastor Juan Osorio que tenía que ir a cambiar la firma. ¿Cómo funciona esto, hermano? ¿Así? Igual que en Mississippi, igual que en Canadá. Oh, es lo mismo, sí, si usted va, quitamos a Osorio y ponemos a Osorio y usted firma. Y fuimos al banco y dice el gerente: entonces usted ya no va a estar en la cuenta, señor Juan Osorio. No, ya no. Pero usted es el ejecutivo de la cuenta, le dice. Sí, dice, pero ya no. Ahora es la señora, o sea, la tesorera. Oh, entonces, ¿ustedes dos deciden que entre a Isburro en la cuenta? Sí, así es. ¿Y usted sabe? Sí, usted sabe. Señora, tenemos que abrir otra cuenta porque él era el único ejecutivo de la cuenta, es el único que puede firmar, pero como él se va a salir, la cuenta desaparece, se transfiere a otro número. El caso está que nos explicó el gerente. Y entonces, ya cuando firmamos, me dijo así: usted, señora Isburro, usted, señora Botello, son los ejecutivos de la cuenta. ¿Qué significa eso, señor gerente? Dice que ustedes son los dueños de la cuenta. Somos los dueños de la cuenta. Y dice: ¿cuánto le transferimos a la cuenta nueva? Porque la cuenta vieja pues ya no va a prosperar, dentro de 2 días la vamos a cancelar. Y dice la hermana: póngale 20,000 a la cuenta nueva. ¡Wow! Ya tengo $20,000 en mi cuenta. ¡Wow! Pero no son míos, son del Señor. Ni son de la hermana Botero tampoco. Ella ya lo sabe más que yo. Ella firma y todo, pero esa autoridad tiene la firmita, ¿sí o no? Ya compró un proyector la iglesia. Pastor, no voy a llegar, fírmele. ¿Cómo no? Ya tengo autoridad. Firme, 6,000, 7,000, lo que sea. Y después otros 2 proyectores, otros están. Entonces ya puedo firmar. Hermanos, el poder que tú tienes es peligroso. Y aquí te callas porque yo soy el papá. Y el chamaco tiene que callarse porque yo soy el papá. Cariño, dice la mujer: cariño, no necesitas decirle que eres el papá, él ya sabe. Pues para que no se le olvide. ¡No! Argumento débil, grite. Profesor, no tiene autoridad en el aula. Aquí yo soy el maestro, señores. Se ríen los chamacos. La autoridad no necesita gritar y decir que es el maestro. Simplemente llega, observa: muchacho, ven para acá. ¿Qué pasó contigo? La próxima vez que te cache bla bla y bla bla, te voy a sacar de mi clase. Oh, profe, disculpe. Sentadito, calladito. ¿Es autoridad, sí o no? De repente la mamá tiene la loza ahí toda sucia y llega del trabajo toda cansada. Y está la muchacha de 14 y 16 años sentadota ahí con los aparatos Nintendo, lo que sea. Juanita, Juana Pérez de López, lo que sea, le dice toda la letanía. Oh, sí, mamá, perdón, es que estaba con los audios. Sí, espérame tantito. ¿Podrías, por favor, mija, lavar la loza? Te lo estoy diciendo, pero eso ya sabes que debes hacer. Y entonces contestona todavía la muchacha: no, dice, yo la loza no la voy a lavar, que la lave mi carnal. No, es que tú la vas a lavar, te estoy pidiendo. Pues hazle como quiera, mamá, pero yo esa loza no la lavo. ¡Wow! Autoridad, qué cosa desafiada. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué tienes que hacer? ¿Agarrar el cinto contra una chica de 18 años? No. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé si quitarle los audífonos, apagarle el internet. No sé, ¿qué vas a hacer? Tú piénsalo. Cada quien sabe cómo el cebo de su ganado. Cada quien sabe cómo manejar. Pero esa mamá, con toda tranquilidad, dice: Juanita, en 15 minutos, si esa loza no está limpia, solamente te lo digo, habrá una consecuencia. ¿Y qué me va? No diga nada, ni siquiera se le ha ocurrido a usted. Solamente dígale: en 15 minutos, si esa loza no está como debe de estar, entonces hablaremos en otro nivel. Y la chamaca está: el reloj, no es tonta. El reloj está ahí con el chat, con su amigo, el Facebook, lo que sea. Y el reloj todavía.
creo, mi papá me va a defender. Ah, mi tío vive aquí en la casa y no se va a atrever a hacerle nada a mi mamá. O cualquier tontería piensa. Pero si esa mamá tiene autoridad bien clara, esa chamaca se para, lava la loza y la hace bien, calladita se va, ¿sí o no? Pero si no tiene autoridad, ahí se queda. La autoridad, queridos hermanos, nadie la quiere porque te nombran o porque diste a luz una hija. Nadie la quiere porque te pusieron de jefe. No, la autoridad te lo da el pueblo. La gente a la que tú le sirves te dice: yo le doy autoridad a usted. Es así, hermanos. Porque si alguien lo nombran en esta comisión de nombramientos, de repente director de diáconos, hermanos, siendo que me nombraron jefe de diáconos, ahora aquí el que manda soy yo. Ah, pues mande a otro porque yo ya me voy, dicen los voluntarios. Son voluntarios, ¿se da cuenta? Pero dice: hermanos, a mí me nombraron, soy el último en ser nombrado. ¿Qué experiencia tengo yo? Ayúdenme, quiero ser un buen diácono. Hermano, yo le ayudo, dice un diácono. Otro: ¿qué hay que hacer? Pues ayúdenme, vamos a hacer un plan de trabajo. ¿Qué les parece? Humildito, pero está, ¿qué cosa? Dirigiendo, está dirigiendo. Pero como se dirige, ¿qué cosa? Las cosas de Dios, con amor, con respeto y con el gran cariño para la casa de Dios y para el gloria de Dios. Es así como este pueblo, hermanos, se llegó al fracaso. Porque Dios vino y destruyó la torre. Dios vino y los confundió las lenguas. Dios vino y los confundió a ellos. No se entendían para nada. Pero qué hermoso cuando Jesús vino a esta tierra. Su pueblo, 12 discípulos, pescadores. Algunos no fueron ni a la primaria. Otros estaban por ahí peleándose entre ellos. Estaban muy tristes la situación. Pero Jesús empezó a edificar en ellos, a edificar su carácter, a edificar su corazón, por ejemplo y precepto. Cuando Él le dijo: toda autoridad, dice allí, el poder, toda autoridad les da del cielo y de la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahora hay millones y millones de discípulos de ese humilde, sencillo Rabí de Galilea, al que nosotros amamos, al que podríamos hasta dar nuestra vida por Cristo si es necesario, para gloria de Dios, ¿sí o no? Pero esa es la regla en la iglesia. No es autoritarismo, ni es manda más. Es, ¿qué cosa? El amor que Cristo tiene en nosotros nos construye. Y decimos: ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer, director misionero? ¿Cuál es la indicación, profesor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, food band director? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Esto y esto y esto manda el Señor. Por eso el himno que vamos a cantar un ratito, adelante, manda el Señor. Y esta iglesia quiero que esté llena, dice Jesús. Esta iglesia quiero que esté asistiendo todos los viernes, que esté llena los martes, que esté llena los sábados de jóvenes, que vayan todos al campamento, que todos se unan como un solo ¿qué? Hombre, si hay buena comunicación, un solo lenguaje, un propósito para la gloria de Dios y la bendición de Dios, esta iglesia puede hacer grandes cosas para la gloria de nuestro Dios. Amén. Qué hermoso ese mensaje de Gedeón. Son muchos, le dijeron. 22,000 se fueron miedosos. Otros 10,000 y feria se fueron porque no tenían, no habían estrenado su novia, su parcela, lo que sea. Y se quedaron, ¿cuántos? 300 que amaban la causa de Dios. Y con esos 300 dice: te daré victorias, Gedeón. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, nuestra iglesia tiene necesidades. Oh, sí, recursos. Necesitamos recursos para pagar este templo que todavía nos falta. Recursos para ponernos al día con la cuenta con la academia. Recursos para comprar Biblias. Recursos para todo. Necesitamos. Y como dijo aquel sacerdote: señores, tengo dos noticias, una buena y una mala. Tenían que reconstruir el templo, quién sabe qué tanto. Y dice el sacerdote: la buena y les va. Tenemos el dinero, señores. Y la gente dijo: aleluya, tenemos el dinero. La mala o la triste es que el dinero está a nombre de ustedes en los bancos. Tienen que traerlo a la casa de Dios para reconstruir la iglesia. ¿Cómo lo ven? El pueblo de Dios no es pobretón. No es pobretón. Tiene recursos, tiene sabiduría, inteligencia. No gasten cerveza, no gasten alhajas, no gasten tonterías. Tiene recursos, pero los tiene ¿dónde? En la cuenta su nombre. Necesitamos que los
transfieran a la cuenta de Dios para que la iglesia no tenga ninguna necesidad, sino que solventes podamos ir y hacer la obra para la gloria de Dios. Llegará un momento que tu dinero no va a valer, será demasiado tarde. Qué triste es ver algunas señoras, algunos señores duros de todo. Y esta señora está tacaña a morir. Este señor ve que si es pero bien codo duro, pero qué tacaño es. Yo he conocido personas así, pero bien tacaños. Dicen, es que yo soy ahorrativo, pastor. No, discúlpeme, señor. Una cosa es el principio de la prevención, el ahorro, tiene su lugar. Y otra cosa es guardarlo para que se le pudra y en lugar de usarlo para la obra de Dios. Muy diferente, queridos. Quiero hacer una invitación. Nosotros contamos, hermanos, con la aprobación de Dios toda vez que hagamos la obra que Él indica en su palabra. Estamos seguros. Dios va a darnos recursos, va a darnos sabiduría, va a darnos muchas cosas para la gloria de Él si nos sometemos a la indicación del así está ¿qué? Escrito. Así dice Jehová. Ahora dice el Señor, mi orden es, vayan y evangelicen estas ciudades alrededores, traigan muchas almas. Pronto la iglesia de Eastmont va a necesitar un templo más grande o 2 cultos de otro horario, o extenderse para allá, extenderse para acá. La hija de Eastmont, la iglesia de allá salió de Eastmont, como la central. Central 1, Central 2, Central 3, ¿y esta qué era? Central 4. Ahora ya no somos Central 4, ahora es Eastmont, Eastmont 2, Eastmont 3, y quién sabe cuánto de Eastmont, ¿sí o no? Con la gracia de Dios, hermano. Pero tenemos que pagar el precio. Un solo lenguaje. No me salga diciendo lo que no estamos diciendo. Un solo sistema de comunicación, en orden, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios va a bendecir el orden, la coordinación, la armonía, si nos sometemos y le pedimos a Dios la humildad para servir a Jesús, el dueño de la causa de la redención. Pregunto, hermanos, ¿no le parece que sería bueno que usted platique con su esposa, platique con sus hijos, platique consigo mismo si es el solo y dígale: Señor, a lo mejor yo necesito abrir un poco más mi corazón para hacer más obra misionera, abrir un poco más mi horario para testificar más de ti. A lo mejor necesito invertir más en el reino tuyo que en el reino mío. A lo mejor quiero sacar ese de hagámonos, construyámonos, comprémonos. Y es decir, quiero servirte, Señor. ¿No le parece que será una buena idea, hermanos? A solas con su casa, en su hogar, determine qué es lo que planifica para Dios. Y Dios le va a decir, así como alguien dice, yo creo que Dios me habló para esto, le va a hablar para otras cosas también. Imagínense que a mí me diga, yo te estoy hablando, habla con ese hermano y dile que deje ese pecado. El mismo Dios que me habla para reprender, también me reprende ¿quién? A mí mismo primero, para hacer la obra que Dios indique. Piénselo, hermano, medite. ¿No será que estamos acaparando, como dice Ageo en la lección, solo para nosotros? Solo para nos, en lugar de dárselo a Él. Piénselo un poco. El 22 de este mes tendremos una reunión así como estamos, solo los miembros bautizados, ¿verdad? Tendremos una reunión interesante. Y ahí tendrás que hacer una decisión si le entras o no le entras. ¿Y a qué, pastor? Ya vas a ver. Por lo pronto usted ore. Si le entramos, esta iglesia se va a ir para arriba en muchos aspectos, no solamente lo económico. Yo estoy hablando de lo espiritual especialmente, pero lo económico es por sentado, de pasadita. Y el Señor va a hacer de esta iglesia floreciente, misionera, evangelística. Imagínense de esa fila bautismal. Aquí se hace el hoyo, se hace la pared, el vidrio, la escena ahí atrás, una fila bautismal. Se necesitan recursos. Una pantalla grande que ya está ahí, ¿verdad? Se necesita para todo, para la causa de Dios. Dale lo más que puedas antes que sea demasiado tarde, empezando con tu vida, tus recursos, tus talentos, tu tiempo, tu adoración para la gloria de Dios. ¿Te parece bien? Que el Señor nos ayude para hacer de esto nuestra verdadera ¿qué? Prioridad. Alabado sea el Señor, y haz de tu iglesia lo que quieres ver en aquel día, cuando Cristo venga y diga: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, la vida eterna para gloria. ¿Cuántos quieren hacer esto? Amén. Que Dios nos ayude. Y al cantar este himno, que vamos a poner en la pantalla, hermanos, ahora, al cantar este himno final, por favor, hágalo su oración y hágase de esto la indicación de Jesús, que trascendamos, ganar 50, 60, 70 almas para el Señor, hacer más cosas para Dios antes que venga y nosotros hacerlo para la gloria de Dios. Dios le bendiga mi deseo y oración.